This is WKST Arkham. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un gameplay inicial de Dark Rides of Arkham, el nuevo juego de Postmodern Adventures, que sale hoy mismo, 3 de febrero, y que ya adelantamos en el vídeo de los lanzamientos del mes. He podido jugarlo un poquito antes, ya que me han enviado un código promocional y por ello mando un abrazo enorme a la gente de Postmodern Adventures. Desde aquí, mi agradecimiento más sincero. Eso sí, este vídeo lo estáis viendo el mismo día del lanzamiento, así podéis ir abriendo boca. Seguimos en un ambiente noir, Lovecraftiano, como suele ser marca de la casa, y ya os adelanto que se trata de un juego de muchísima calidad por lo que he podido ver hasta ahora. Así que nada, vamos a empezar y a ver qué nos espera en Arkham. Intro y comenzamos. Hola de nuevo, aquí tenemos abierto The Dark Rides of Arkham y nada, vamos allá. Inglés-español, vamos a elegir español, que para eso también es un juego desarrollado aquí en España. Postmodern Adventures. Cómo me gusta esta imagen, es súper David Lynch. La verdad es que muy icónica, ¿no? La de esa cabeza bombilla. Vale, aquí tenemos el juego, nuevo juego, opciones, dame un segundín que las mire. Nada, idioma español, volumen... Vale, lo dejamos como está. Vamos allá, nuevo juego. A ver qué nos depara esto. Arkham, Massachusetts, 1933. Aquí viene ese maldito poli hijo de puta. Ya iba siendo hora. Deberías saber que estos pasillos tienen mucha reverberación. Así que lávese la boca con jabón, ¿quiere? O sea, le ha escuchado de pleno. No me refería a usted, detective. Sí, seguro. Forster. ¿Foster? ¿No será usted aquel que echaron del cuerpo por haber perdido la chaveta? Cómo mola la música, ¿eh? Es muy lynchiana, de hecho. No sé de qué me está hablando. En fin, trae la orden de registro. Música muy de detectives, ¿no? Muy dentro del género. Sí, aquí tiene la puñetera orden, señor Pullman. Compréndalo, velo por los intereses de mis inquilinos. Pues este es el casero. Además, sigo diciendo que se confunde de persona. En el apartamento 13 no vive ningún Carlos Ramírez, sino el señor Clark Gable. Hombre, el actor. Será, ¿no? Clark Gable, ¿eh? Sí, así es como se llama. No sé yo si va a ser Clark Gable de verdad. Clark Gable es el protagonista de Tierra de Pasión. O sea, va a haber referencias cinematográficas. Debería ir más al cine, abuelo. No se haga el gracioso y déjeme ver esa orden. El pixel art es brutal, ¿eh? Está muy bien. Sencillo, pero con detalle. Se entiende todo perfecto. Me fío de usted, detective. Si lo llego a saber, le doy un recorte de la sección de deportes de Arkham Advertiser. Al juez Roberts no le ha sentado bien que lo sacara de su club de campo para firmar el documento. ¿El juez Roberts? Que se joda él y su club de campo. La gente no tiene ni dónde caerse muerta, no hay trabajo y esta recesión no tiene pinta de acabarse nunca. Claro, esto es el año 33, pensad que, bueno, por ambientación histórica, poquito antes ha sido el crack del 29, mira, aquí está. Poca gente se tiró por la ventana en Wall Street en el 29, ¿no? Pues el tema de la Gran Depresión, que vino después de ese crack. Ahórrese el sermón y ábrame de una vez esa maldita puerta. Entonces, bueno, pues obviamente hay gente que se ha arruinado, hay mucho paro, es una situación incierta en Estados Unidos. No, sigue sin aparecer, el apartamento está vacío. ¿Qué espera encontrar ahí dentro? El premio gordo. ¿Cómo dice? Es un asunto policial, señor Pullman. Proceda. Muy correcto ahí, Foster, muy marcando la distancia. Todo suyo, detective. ¿Qué? Me dijo que Ramírez no estaba dentro. Y es cierto. No ha venido en todo el día. ¿Seguro?
La puerta tiene el seguro echado. Veo a alguien tumbado en el suelo. Y no es Ramírez. Probablemente sea Julio, su cómplice. También es un estafador y chantajista de poca monta. Pero aún más idiota. ¿Tumbado en el suelo? ¿Está muerto? No se preocupe. Aún respira. Probablemente esté borracho o drogado. O ambas cosas. No importa. Tráigame una sierra o algo similar con la que pueda separar el seguro de la puerta. No tengo herramientas en este edificio. Pues vaya conserje o vaya... ¿Ninguna? ¿Lo dice en serio? Cuando hay algo que arreglar, llamo a un italiano que cobra muy barato. Llamo a mi primo, ¿no? Que cuando hay, trae su propia caja de herramientas. Bien, llámelo. Hace semanas que no sé nada de él. Bueno, de hecho aquí hay un hacha, ¿no? Ahí al lado veo un hacha. Intentaré arreglármela solo. Pulsa F1 para instrucciones. Vale. Ya tengo el control, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues... A ver, me imagino que esto es un poco estilo tutorial al principio. Aquí hay un hacha. Voy a ver si la puedo coger. No puedo sacarla. La abrazadera está embadurnada con... ¿Qué demonios ha metido ahí? Cola. Ha pegado el mango del hacha de emergencias a la abrazadera con cola. Jo, vaya lumbreras aquí el casero. Por el amor de Dios, ¿por qué? No deja de ser un arma. No me fío de los inquilinos. Podría ocurrir una desgracia. Oh my god. Vale, pues entonces, aquí hay una rejilla. Sale un olor desagradable de ahí. De hecho, no hay nada en este edificio que huela mínimamente bien. Bueno, tiene pinta de que no. Vale, vamos a inspeccionar un poco a ver qué hay. Esta es la habitación 14. Cédula de habitabilidad. Hombre, qué detallado, ¿no? No debe de haber caducado hace poco. O sea, debe haber caducado hace poco. Tal y como le he dicho, en 1918. O sea, hay que renovar esto. Señor, cenicero está a rebosar de colillas. Sus inquilinos fuman mucho. Aquí tiene pinta de que fuma todo el mundo. No se crea, son todas mías. No sé si me cae mal o bien el señor Pullman, ¿eh? Tiene su punto. ¿Estás seguro de que no tiene ninguna herramienta en el edificio? Ya se lo he dicho. El tipo hace las chapuzas. El tipo que hace las chapuzas es quien tiene las herramientas. El italiano, ¿no? Ah, vale, aquí tengo el inventario, eso es lo que estaba buscando. Encendedor Ronson Tuxedo de edición limitada bañado en oro. Me costó una fortuna. La Smith & Wesson Model 27 es el arma reglamentaria del Departamento de Policía de Arkham. Para 6 balas, vale. 6 balas de calibre 357. Y cuaderno de notas es una herramienta indispensable para cualquier detective. Bueno, sí, claro. Vale, o sea, el pixel art me está encantando, ¿eh? Sobre todo el tema de iluminación. Vale, esto ya... Quita. Vamos a ver si podemos entrar en la 14. Ramírez ocupa la puerta número 13. Debería ocuparme de ella. Vale, no quiere. Aquí no puedo interactuar con la cadena. Vamos a interactuar otra vez con la puerta. La puerta tiene el seguro echado. No podré entrar a menos que me deshaga de él. Lo intentamos por las bravas, tipo... A ver. No está cargada, vale. Entonces tendré que combinar. Ahora sí. Ahora está cargada. Eso es. Vamos a ver. Hágame el favor y dé un paso atrás. ¿Así está bien? Ahora tápese los oídos. Venga. Pega ahí un buen tirito. Un momento. Ni se le ocurra. Pumba. Hala. A tomar viento. Va a alterar a los inquilinos. Bueno, si es que viviendo aquí, ¿cómo no van a estar alterados? En el vestíbulo me he encontrado a una pareja discutiendo a gritos. Al subir las escaleras, un pobre desgraciado ha intentado atracarme. Un piso más arriba, un borracho que a duras penas se mantenía en pie ha comenzado a insultarme. Creo que sus inquilinos ya están alterados. Por cierto, ¿a qué huele? ¿Qué? Ah, ya. Las habitaciones no tienen aseos y estos cerdos han convertido el lavabo comunitario en una pocila. No quiero ni verlo. ¿Cómo tiene que estar el lavabo comunitario? Debería mandar a alguien a limpiarlo. Todo el edificio huele igual, o peor que el río Arkham. No es ese olor.
es en esta planta. Da igual, olvídelo. Vale, pues vamos a entrar. Al parecer tu compinche se ha dado cuenta de que íbamos tras él y te ha dejado tirado. Quiero salir de este lugar, así que pónmelo fácil. ¿Dónde tienes la foto? Te estoy hablando a ti, escoria. Estás tan hasta arriba de heroína que ni siquiera eres consciente de que estoy aquí, ¿eh? Malditos drogadictos. Vale, lo que acabo de darme cuenta, este cuadro, es que no recuerdo el autor en el título, pero es el típico este cuadro de la pareja, el hombre con la horca, ¿no? Con la casa detrás. Ese cuadro de Grant Wood, eso es, que últimamente estoy viendo por todas partes, incluso en la guarida de unos estafadores de poca monta. Es una reproducción, obviamente, ¿no? Papelera. Veo a unos gusanos dándose un festín con los restos de comida que atestan la papelera. ¡Qué asco! Me están entrando arcadas, y a mí también. Armario. Aquí estás. A ver, ¿esto qué es? Ah, la foto. Vaya, vaya. Parece que el alcalde Bradley, el guardián de la moral americana, se ve a escondidas con una amiguita. Qué cosa más rara, ¿no? No sé qué le rogaba a esa chica, señor alcalde, pero dudo que esta fotografía sea buena para la reelección. Así que el pez gordo al que queríais extorsionar era el alcalde Bradley. Voy a serte sincero, no le tengo ninguna simpatía a ese inútil que está hundiendo a Arkham aún más en la miseria. Y como guinda corren rumores de que el tipo pertenece a las altas esferas del Ku Klux Klan. Menudo pieza. Pero la ley es la ley y la extorsión se paga con cárcel. Así que bajaré al coche a por las esposas y te vendrás conmigo. Vale. Botellas. Menuda colección de botellas de whisky. Violación de la ley Volstead. Otro cargo más que añadir. Vale, no me acuerdo. Creo que en esta época era ya lo de la ley seca en Estados Unidos. No recuerdo bien, ¿eh? No sé, me puedo equivocar. Ponedme en los comentarios si me estoy equivocando, pero no sé si aquí ya operaba la ley seca, es decir, el tema del consumo del alcohol. La limitación. A tu salud, Julio. Joder, esto es gasolina. Pues aquí Foster se ha llevado una botellita. Estabais preparando cócteles Molotov, ¿verdad? Creía que solo os dedicabais a la extorsión. No puedes articular palabra, ¿eh? No importa, ya cantarás más cuando vuelvas del País de las Maravillas. Con un cargo más que sumar a la lista, por cierto. Vale, o sea, ya tenemos la botella. Claro, tiene muchas, ha dicho que se estaban preparando cócteles Molotov, ¿no? O sea, es gasolina, en realidad, no es bebida alcohólica. O sea, literalmente es gasolina, vale, vale. Vale, o sea, que no es alcohol. O sea, lo de la ley seca nos olvidamos. ¿Qué más hay por aquí? A ver, vamos a inspeccionar. Armario, este de aquí. Solo hay una chaqueta sucia y maloliente. Vale, o sea que no quiere mirar más. Interruptor. Pues la bombilla a fer la mà. Cigarro. Hay un cigarro encendido. No debe de haber pasado mucho tiempo desde que Julio emprendiera el viaje al Valhalla. Me parece gracia que se llame Julio. Hay un cigarro encendido. Bueno, sí, lo mismo, ¿no? Vale. La cama. Lisa y sin alguna arruga. Estos delincuentes saben hacer la cama mejor que yo. Pues y mejor que yo también, porque yo soy malísimo. Vale, lo que me estoy dando cuenta que no hay la típica opción de examinar y usar, es decir, es directamente hacer clic sobre el objeto, es bastante sencillo, bastante directo, cosa que agradezco, no está mal. Vamos a hablar una vez más con Julio. Ten un poco de clase y quítate la goma del brazo después de chutarte, o sea, se ha quedado con el brazo ahí. Vale, no hay nada más. Vale, pues nada, ha dicho que tenemos que ir al coche. No, fuera. Tenemos que ir al coche a por las esposas. ¿Ha encontrado lo que buscaba? Sí, aunque aún no ha acabado la noche. Tendrá que dejarme hacer una llamada para que los chicos se lleven a la bella durmiente. Una vez hayan terminado, le prometo que esa peste, de verdad, que no la huele. Ya le he dicho que probablemente sea el lavabo. No. Reconozco ese olor. Y viene de... ¡Mierda! ¿Qué ocurre?
¿Quién se hospeda en la 14? No sé cómo se llama, ¿no lo sabe? ¿No lo registró? El tipo vino hace una semana y me dio 20 pavos por una habitación con la condición de que no hiciera preguntas, comenzando con que no preguntara su nombre. Bueno, pues debe saber que el tipo de esta habitación está muerto, o sea, huele a cadáver que tira para atrás. ¿Qué? Ese olor del que le hablo es el de un cuerpo en descomposición. ¿Pero qué coño? Abra la puerta. Venga, abuelo, abra. Qué asco de noche. Todos son disgustos. Me cae bien el Pullman, ¿eh? Es muy gruñón. ¿Pero qué narices? ¿Algún problema? No puedo abrir la puerta. Es como si la hubieran atrancado desde dentro. Apártese, voy a solucionarlo. ¿Le va a disparar a la cerradura? ¿Esa es su solución? Le he dicho que hay algo dentro que impide que se abra la puerta. No es problema de la cerradura. Es como si hubieran clavado un tablón al marco para que no se pueda abrir desde fuera. Veré qué puedo hacer. Vale. ¿Y el hacha qué? ¿No me la puedo llevar? Cola gomosa. Vale, lo de antes. Ah, bueno, si le echo gasolina a la cola, a lo mejor se disuelve. Eso es. He empapado el pegote de cola con gasolina. Eso debería ser suficiente para que se ablande un poco y pueda desprenderse de la abrazadera. Probemos. No puedo cogerla aún. La gasolina está ablandando la cola, pero tardará un poco. Debería acelerar el proceso. Vale. ¿Con calor? Con el mechero. Eso es. Ni rastro de la cola. Pues ya está, ya tengo el hacha. El tema de la cola y de la gasolina como disolvente, yo lo uso, bueno, se usa mucho para quitar las etiquetas o las pegatinas adhesivas de, bueno, del código de barras o tal de algunos productos. Si coleccionáis juegos de segunda mano y tal, pues las pegatinas que veáis del Game o del CEX o y tal, cuando las vayáis a quitar, esto es una tontería, ¿vale? Pero es una recomendación. No está de más que le deis un poquito con un secador que esté caliente pero no demasiado. Entonces el calor reblandece la cola y luego con gasolina de cipo del propio mechero que venden en estancos y tal, que es fácil de conseguir, le dais con un algoncito y se quitan los restos de cola, pero una maravilla, mano de santo, lo digo. Entonces por eso más o menos lo sabía, pero por experiencia personal. Venga, vamos con el hacha. ¿Qué va a hacer? Tirar la puerta abajo, apártese. ¿Con el hacha? Sí, así que déjeme espacio. ¿Y quién va a pagar? ¿El departamento de policía de Arkham? Le regalaremos una por Navidad. Y se lo digo por tercera vez, apártese. Soy bueno con la pistola, pero no sé cómo de bueno soy con un hacha. Está muy bien escrito el juego, ¿eh? Los diálogos tienen mucha gracia. Vale, y aquí está por los clavos de Cristo. Oh, mierda. Hágame un favor, llame a la comisaría de Arkham y... No funciona el teléfono, joder, no funciona nada aquí. Dejé de pagarlo, pero vaya crack. En ese caso, salga a la calle y localiza a un policía. Dígale que hay un código 345 aquí. 345, sí. Difícil no es, macho. Sí. Joder, no sé qué coño le está pasando a esta ciudad. Oh, no, mierda, otra vez no. Cálmate, Jack. Recuerda lo que te dijo el Dr. Strainer. Respira hondo. Claro, es que... Bueno, esto viene también un poco del personaje de juegos anteriores. Esos episodios un poco como de enajenación o de locura que sufre Foster, que tiene mucha influencia de Lovecraft. Ya sabéis que este juego tiene una ambientación muy Lovecraftiana en el tema de la cordura, de la locura, ¿no? Entonces, siempre, bueno, la figura del detective es un poco... hasta cierto punto un mártir, ¿no? Esta figura típica del detective autodestructivo y tal. Vale, pues esto me imagino que será la trama principal del juego, ¿no? El investigar este asesinato extraño. Vamos a investigar... A ver, primero el cuerpo, vamos directo al cuerpo. Vale, aquí tiene un tatuaje. El tatuaje de la espalda es el mismo símbolo que está pintado en el suelo. O sea, es verdad, tiene el suelo como pintado con sangre. Debería registrar en mi cuaderno este símbolo tan extraño. Al parecer es la única pista que tengo para descubrir la identidad de este pobre diablo. Vale, pues a ver si me deja...
No se me da muy bien dibujar, pero intentaré hacer lo mejor que pueda. Vale, ya tengo el dibujo. No es un Hopper, pero creo que es una copia bastante fiel del tatuaje. No sé si conocéis a Hopper, ¿no? El pintor americano con esas escenas de cafés, nocturnas, interiores. Son cuadros, pero el encuadre, la composición es súper fotográfico. Vale, cabeza, decapitado, pero además es que parece que ha estallado. Mierda, no han usado arma alguna. Es como si se lo hubieran arrancado de cuajo con las manos. ¿Qué clase de bestia ha hecho algo así? Por cierto, no veo la cabeza por ningún lado. ¿Se la han llevado? Vale, tatuaje ya lo hemos visto. La cabeza... Pues no hay nada más, ¿no? A ver. Las páginas están escritas en un idioma que desconozco. Tampoco conozco ningún otro que no sea el inglés. Pero está bien admitirlo. Como el 90% de los norteamericanos, de hecho. Pues en esta época no sé si el 90 o el 99. Es un galimatías de frases en un idioma extraño lleno de consonantes. Vale. ¿Qué más hay por aquí? A ver, la puerta tirada. ¿Esto qué es? Restos del incendio. Por el amor de Dios, ¿qué se ha quemado aquí? Oh, mierda, ¿pero qué coño? Uf. Vale, joder, es una mano chamuscada. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Restos de incendio. Vale, o sea que los restos de la mano están aquí. Uf. ¿Qué más hay por aquí? El armario. Probablemente la cartera de este pobre desgraciado esté en uno de los bolsillos de esta chaqueta. Veamos de quién se trata. No hay nada en los bolsillos. ¿Quién eres? Mira, hay algunos detalles. Bueno, la iluminación me parece que es excelente. O sea, cómo está implementada bueno, cómo entra la luz por estos tablones. Y este detallito, me encantan estos detalles, ¿no? Que con poquitos píxeles veis el fluorescente, ¿no? Este cartel publicitario de neón que hay en el exterior que parpadea. Ese pequeñito detalle ayuda a meterte en atmósfera, ¿no? Me parece que son detalles muy cuidados y que este juego las tiene. Mapa de Arkham. Odio esta ciudad incluso viéndola en un mapa. Vale, esto ya lo hemos mirado. Armario ya lo hemos mirado. No hay nada por aquí. Cuerpo. Bote de pintura. Es el bote con el que se ha pintado el círculo del suelo. El color no se diferencia mucho del de la sangre. Pues igual es sangre, no lo sé. Vale, no dice nada más. Vamos a ver por aquí. Cajones. Vacío. Aquí no hay nada. Por aquí tampoco parece. Ventana. Tanto la ventana como la puerta estaban entablonadas. Es decir, nadie ha podido entrar aquí a pergeñar, esta mierda vudú. Y si el asesino ya estaba aquí, no ha podido desvanecerse en el aire. Todo este ritual de locos, ¿lo has provocado tú solo? Maldita sea, ¿cómo? Bien, creo que no hay nada más que hacer aquí. Debería llevarme detenido a Julio. Espero que no haya recobrado la conciencia y haya escapado. Bueno, pues vamos por afuera. Ah, es usted, detective Foster. Soy el agente Frank. Ross Frank. Quiero decir, Frank Ross. Joder. Por el amor de Dios. Ha echado el desayuno ahí. Tarta de arándanos, ¿eh? Lo siento. No te preocupes, chico. Te acostumbrarás. Pues el típico policía novato, ¿no? ¿Primera vez? Sí. Al menos has tenido el detalle de vomitar en la entrada para no contaminar la escena del crimen. ¿Has llamado a la central? Sí, señor. Están en camino. Bien, quédate de guardia. Dile al tipo de la cámara que saque fotografías como si fuera un turista ocioso. ¿Se va, señor? Tengo que llevarme al tipo de la 13. Espero volver cuando llegue el forense. ¿Qué? ¿Qué cree que ha pasado aquí, detective Foster? Solo otra noche más en Arkham. Qué buena introducción, qué buena introducción. Mira, nos llevamos un logro. Comisaría de Arkham. Dirígete a la comisaría. Qué buena introducción, la verdad es que tiene atmósfera. Los diálogos están súper bien escritos, ¿eh? Los diálogos, la verdad que están muy bien. Hombre, cae obviamente en clichés propios del género y de la ambientación, pero tienen mucha gracia. Y los personajes, por poquito que hablen, tienen algo de personalidad.
¿Quieres hacer el favor de dejar de dar vueltas? Me ayuda a pensar. Bueno, esto será el comisario, supongo. Estás comenzando a marearme, así que arrastra el culo hasta aquí. Típica frase de Poli. ¿Problemas en casa, capitán? No te pases de listo, Jack. Hoy no tengo el día para aguantar tonterías. ¿Qué ocurre? El maldito alcalde. Le he entregado la foto con la que esos dos idiotas querían chantajearlo. Fin del asunto. Caso cerrado. ¿Y sabes cómo lo ha agradecido? Esta noche da un discurso de campaña en el Arkham Coliseum y está convencido de que quieren atentar contra su vida. O sea que al final la policía le está haciendo un favor al alcalde para que no salga esa foto a la luz y no le puedan extorsionar. Al final la policía actúa como un brazo, en este caso del gobierno, ¿no? A sueldo. Disfrute de lo votado. Gruñido. Así que Bradley teme por su vida. ¿Es por los cócteles Molotov que hemos requisado a Ramírez y su compinche? No, no es por eso. Además, ese tal Julio ha cantado después de volver del País de las Maravillas. Al parecer, los querían utilizar para atentar contra la sede de Arkham Advertiser. Creen que es un panfleto ultraconservador al servicio del poder y que debería arder hasta los cimientos. No les bastaba con escribir a la sección de cartas al director. Malditos comunistas. Dígale a Bradley que no puedo ir. Debo hacerlo. Van en cabeza en las encuestas y muy probablemente será reelegido. Tengo que convencerle de que recortar el presupuesto del departamento no es una buena idea. Así que si quieres seguir cobrando como hasta ahora, déjame que le lama el culo, ¿de acuerdo? Ninguna pega. Y hablando de cosas desagradables, me preocupa esa mierda esotérica que has descubierto hoy. Un tipo al que le han arrancado la cabeza y otro al que le han quemado vivo, del que solo tenemos su mano. Ah, bueno, claro, o sea que la mano no era del cadáver, claro, no me he fijado bien, o sea que era de otro tipo. 2 víctimas de un ritual satánico. Te encargarás del caso y tendrás un compañero. No lo conoces, es nuevo. Lo trasladaron desde Providence. Es experto en sectas y ocultismo. El tipo ideal para este trabajo. Nos ha ayudado mucho en tu ausencia. Prefiero arreglármelas por mi cuenta, pues típico detective solitario, ¿no? Que no quiere ser una niñera de un novato. Vale, este que quiere ir solo, pero este no le va a dejar. No era una sugerencia. Era una orden. Y te conviene acatarla. ¿Sabes por qué? Porque me estoy jugando el culo por ti y te recuerdo que tu readmisión pende de un hilo. Todo el mundo está esperando a que cometas un error para ponerte de patitas en la calle. Resoplido. Está bien, lo capto. Seré más sociable. Me alegro de que entres en razón. ¿Quién es el afortunado? Harvey Whitman. Le hemos montado una oficina en el sótano. Ve a verlo, quiere comentarte unas cosas sobre este asunto. Es un poco rarito. Cree en la magia negra y en que existen cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Pero no lo lleva tan al extremo como tú. Una última cosa, ¿sí? He recibido una llamada de la doctora Strainer. Me dice que no has cumplido con todas las sesiones. Quiere hacerme una regresión, capitán. ¿Una regresión? ¿Qué coño es una regresión? Algo a lo que no estoy dispuesto a someterme. Me importa una mierda si estás dispuesto o no. Ve a verla y haz todo lo que te diga como si fuera tu madre, ¿entendido? Ya, bueno... Ve a ver a la doctora Strainer. Idiota testarudo. Bueno, me imagino que lo que le quiere hacer es una regresión hipnótica, ¿no? Para ver esos episodios de locura o de enajenación de dónde vienen. Así que era cierto que te habían soltado, ¿eh? ¿Algún problema con eso, Evans? Por supuesto que hay un problema. Y ese problema eres tú. Tu presencia aquí nos pone en peligro a todos. Estoy recuperado. No deberías preocuparte de nada. Recuperado y una mierda. Nos apuntaste con el arma a todos. Esto es de juegos anteriores. No os permitiré que os alimentéis de mi cordura, monstruos. Maldito psicópata. Tendrían que encerrarte en un manicomio y tirar la llave de la celda al Miskatonic. Dale, zúmbale ahí. Escúchame bien, imbécil. ¿Qué coño está pasando aquí? Evans me estaba dando la bienvenida. ¿No es así, compañero? Foster no tendría que estar aquí, capitán. Eres tú el que no tendrías que estar aquí, Evans. ¿No deberías estar investigando la desaparición de los bebés? Sí, solo que están secuestrando recién nacidos en la ciudad, Evans. Mueve el culo.
Pero capitán, largo. Aquí el capitán... Nadie le tose, al capitán. En cuanto a ti, Jack, no te lo pienso volver a repetir. Ve a ver a la doctora Strainer. Ya sabe lo que pienso de... No es un buen momento para tocarme los cojones, Jack. El alcalde ha llamado y tengo que estar 2 horas antes de lo previsto en el Arkham Coliseum. Hoy es el día de hacer lo que no queremos hacer, ¿de acuerdo? Así que ya sabes lo que te toca. Buen diálogo, buen diálogo. Mierda. Vale, pues ya tenemos control. Han tirado algo envuelto en el papel de periódico. Me lo voy a llevar. Pues venga. A ver, ¿qué es esto? Hay una posibilidad de entre 1 millón de que contenga algo de valor, aunque nunca se sabe. Vamos a abrirlo. Pastrami con queso. O al menos eso es lo que deduzco del relleno verdoso lleno de hongo. ¡Qué asco! Vale, es un sándwich con moho. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Cuadro de honor. Mi retrato solía estar siempre ahí, pero bueno. Foster, te han denostado. Vale, sí. Lee Archer. Qué americano todo, qué yankee. Ah, Foster. Sabía que habías vuelto, pero no te había visto todavía. ¿Cómo te encuentras? Bien. Supongo que bien. Tienes a los chicos cabreados, ¿lo sabías? Sí, no soy el más popular del instituto en estos momentos. Te culpan por lo de Mac. Tú también, ¿verdad? ¿Yo? No. Esas cosas pasan. Somos policías, estamos expuestos a ello. Vale, aquí tengo ya diálogo, opciones. No tengo la culpa de lo que le pasó a Mac. Lo sé, pero tienes que admitir que la versión que diste era un tanto peculiar. ¿Divirtiéndote con la moneda? Ah, esto. Ayer arresté a un trilero que estaba haciendo de las suyas cerca de Wandrey. El tipo era muy bueno, ¿sabes? Le dije que si me enseñaba el truco hablaría con el juez para que le redujeran la condena. Obviamente no voy a decirle una mierda al juez. ¿Quieres que te lo enseñe? Anímate, si adivinas en qué mano tengo la moneda, te la llevas. ¿Qué te parece? Sí, ¿por qué no? Pues vamos allá. Bien, ¿dónde tengo la moneda? ¿Aquí en la izquierda o en la derecha? Esto es aleatorio, no lo sé, ¿eh? A ver, esto lo ha movido una vez y esto lo ha movido 2 veces. Vamos a decir la derecha. Pues nada, ya sabía yo. Eres detective y deberías haber sabido dónde estaba. ¿Podemos repetir? Ah, a ver. Venga. Aquí en la izquierda. No puedo usar nada, ¿no? A ver, no sé si esto tiene truco o es simplemente tener suerte y acertar. Voy a darle otra vez a la derecha. Tampoco. A ver, lo voy a repetir. Pero más rápido. Venga, a ver, repetimos. Vamos a probar la izquierda ahora. Nada, este me está estafando. Bueno, había otra opción de diálogo. Ah, nada, es la despedida. Nada, pues ya está. Cuídate, Foster. Bueno, igual hay una manera de hacerlo, pero no me voy a entretener ahora con la moneda. Extintor. Vale, este es el ascensor, el cartel. Desde que se aprobó la ley Volstead, el departamento ha procurado que nos mantengamos sobrios. Por supuesto que saben que quienes más quebrantamos el decreto somos los policías. Está bien admitirlo. Vale, hacia las escaleras, hacia las oficinas y hacia el ascensor. Bueno. Vamos a ir un poco directos para ver un poquito más contenido. Entonces tenemos que ir al sótano, ¿no? Que es donde nos espera el compañero. Esto ya con más tiempo, pues bueno, se debería explorar poquito a poco. Creo que es la primera vez que bajo al sótano. ¿Esto no es un retrato de Lovecraft? Calvin, hiciste bien en no presentarte candidato a la presidencia del 28. Te libraste de gestionar esta maldita crisis. Es que se parece a un retrato de Lovecraft. Vale, cajas, material de oficina según las etiquetas. Vaya, una de ellas está llena de abrecartas. Estoy harto de abrir los sobres con las uñas.
Venga, coge el abrecartas. Ahí tenemos. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Taquillas. Vacía. Mira, qué educado. Abre y cierra el solo. Hay una caja de herramientas. Todas están oxidadas. Pues nada. A ver qué más hay por aquí. Cuadro eléctrico. Nada, nada. De momento, pues vamos a ir... A ver, por aquí no hay nada especial, ¿no? Vamos a ir directamente a la puerta a ver si está aquí el despacho nuevo que le han puesto al compañero. Eso es. ¿Cuál era su nombre? ¿Holden? ¿Hunter? Ah, coño, si lo pone en el letrero. Harvey Whitman. Oye, me gusta cómo está escrito. Harvey Whitman. Tiene un puntito de humor ácido que me encanta. Soy Jack Foster, tu nuevo compañero. Maldita sea. Venga, abre. ¿Este se ha montado aquí un altar ritual o qué? Oh, debe ser Jack Foster, mi compañero. Y tú, Harvey Whitman. Un placer. Lo siento, pero no voy a darte la mano. Claro, acaba de salir del baño. No es por esa razón. Creo que estrechar la mano es una convención social que no tiene en cuenta a aquellos que el contacto físico les... Vale, corta el rollo. Ya me dijo el capitán que eras un poco rarito. ¿Dijo eso? También que querías comentarme algo sobre el caso. Sí, acompáñame a la mesa. Me he tomado la libertad de hacer una representación del tatuaje de la espalda de nuestra víctima basándome en las fotografías de la escena del crimen. ¿Por qué? Ya lo había dibujado yo. Tu dibujo era bastante tosco y algunos símbolos no se corresponden con la posición del original. Vale, pues Foster no es buen dibujante, ¿eh? Discúlpame si te he ofendido, pero es cuestión de organización. No te preocupes por eso. En esta ciudad lo tenemos todo organizado. Hasta el crimen. No soy partidario de enseñar la fotografía a civiles, así que lo he dibujado lo más fielmente posible al original. Vale. Un momento. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué? ¿Dónde? En el margen inferior derecho. Ese símbolo... Eso no estaba en la espalda de la víctima. Es mi firma, la firma, claro, es el autor del dibujo. ¿Ves estos símbolos en el interior del círculo? Su origen se pierde en la noche de los tiempos. Algunos expertos afirman que son anteriores a la escritura cuneiforme. ¿Cune qué? El primer sistema de escritura del que se tiene constancia, desarrollado por los antiguos sumerios en Mesopotamia 3000 años antes de Cristo. Estudié estos símbolos hace años. Es una escritura muy básica basada en conceptos. ¿Puedes leerlos? ¿Qué dicen? Estoy un poco oxidado, pero varios de ellos se podrían traducir como repulsa o rechazo. Ahora fíjate en los que siguen la línea del círculo. Parecen flechas. Exacto, y todas apuntan hacia afuera. Una simbología similar aparece reflejada en varios hechizos del Culte de Ghoul, escrito por el conde de Aglet. Todo esto me hace pensar en un conjuro de protección. Según el libro de Avon, para que este tipo de hechizos sean efectivos, el patrón debe duplicarse entre la persona a proteger y el espacio donde quiera ser protegido. Es decir, el tatuaje en la espalda y el símbolo pintado en el suelo. Según tu teoría, el tipo no fue víctima de un ritual, simplemente se estaba protegiendo. ¿Protegiendo de quién? ¿O de qué? Tengo una duda. El símbolo del centro. No lo has mencionado. ¿Qué significa? No lo sé, creo que podría ser el emblema de una orden. He peinado toda mi biblioteca buscando su significado o un modelo que se asemeje, pero no he podido dar con él. Sin embargo, desde hace algunos años tengo relación con un tipo muy versado en simbología ocultista. Benjamin Marsh es un anticuario y uno de los mayores expertos en este tema. Está aquí, en Arkham. Es una persona muy reservada, siempre rechazó que nos conociéramos en persona, solo nos comunicábamos por carta. Últimamente no contestaba a las que le escribía, pero... No, perdón, temo que le haya ocurrido algo. Iremos a hacer una visita a este tipo tan sociable. Podríamos tener una pista sobre la identidad del tipo si sabemos el significado de este emblema. Vale. Se me ha abierto una ubicación en el mapa, o sea que podemos movernos por el mapa. Por otro lado, tenemos la mano de una segunda persona que apareció junto al cadáver, la que estaba chamuscada, ¿sí? La segunda víctima del escenario del crimen. Sus huellas no coinciden con ninguna persona de nuestros archivos. No conocemos su identidad. No se ha encontrado el origen del fuego ni ningún combustible que lo provocara. He analizado la fotografía y he llegado a la conclusión de que ese tipo de carbonización es bastante inusual, típica de la combustión humana espontánea. Un fenómeno no muy común, pero real. Un momento, ¿combustión espontánea? ¿Qué significa eso?
Que el tipo ardió sin ninguna fuente externa de ignición. ¿Perdón? Que la víctima ardió por sí sola. ¿En serio? ¿Eso es posible? Totalmente. Es un poco Iker Jiménez este, ¿eh? De hecho, esta mañana he leído una noticia en la edición de hoy del Arkham Advertiser sobre una conferencia de un tal Philip Moore, que se dedica a estudiar estos fenómenos. Podemos exponer el caso y tal vez establezcamos una conexión entre el hechizo de protección y la combustión humana espontánea de la segunda víctima. Un momento, ¿estás diciendo que un hechizo de magia negra hizo que el tipo se quemara por dentro? ¿Crees en la magia negra? Hace un año te diré que solo son fantasías, pero últimamente estoy, ¿cómo decirlo?, abierto de mente. Dejémoslo ahí. ¿Y tú? Tengo una formación científica. Se supone que debo rechazar estas supersticiones. Pero en mis años de servicio he podido ver cosas que escapan a la comprensión. No sé si es un alivio, pero veo que no estoy solo en esto. Bien, ¿dónde da esa charla el tipo que mencionas? No lo recuerdo. Leí la noticia por encima y no he pensado en ello hasta ahora. Solo sé que la conferencia es hoy. Pues coge el periódico y lo sabremos. No lo tengo aquí, Mackenzie se lo llevó esta tarde. Está bien, busquemos ese periódico y vayamos a hacerle una visita al experto en simbología. Coge tu sombrero y pongámonos en marcha. No uso sombrero. ¿Otra convención social con la que no estás de acuerdo? No, el roce del interior me produce eczemas en la frente. Qué buenos son los diálogos, la verdad es que están muy bien. Sí. ¿Qué haces? Cogeré las fotos de la mano carbonizada. Quiero enseñárselas al experto. Listo. ¿Llevas tu cuaderno encima? Sí. Bien, ahora que somos un equipo, tú eres el encargado de anotar todo lo que sea relevante para el caso. No llevaré el mío. Qué vago eres, Foster. Vale. Ya tenemos control, ¿no? Bien, quería ver lo del mapa, porque me ha aparecido un mapa. Nada, esto es para guardar. Nada, seguimos. Aparece aquí una ubicación. Supongo que vamos desbloqueando ubicaciones a lo largo que obtenemos. O sea, a lo largo del juego cuando obtenemos información. Así que igual llega un punto en el que el juego no se vuelve lineal y puedo visitar distintos emplazamientos en el orden que yo quiera. No voy a preguntar cómo ha llegado esto aquí. Vale, aquí hay una nota. ¿Qué pone ahí? Tienes la letra muy pequeña. Ah, dice, por favor, no toquen ningún objeto de esta estantería. Vale, ¿qué más cosas hay por aquí? Figuritas. ¿Qué es esto? Son unas antiguas figuras de druidas. No las toques, son muy delicadas. Vale, ¿qué más hay por aquí? Cajones. Vale, no quiere que toquemos nada. Teléfono. No funciona. La línea no llega hasta aquí. Lo tengo de decoración. Muy bien. Este es el lavabo. Más notas. Diploma. Certificado como especialista en psiquiatría al Dr. Harvey Whitman. ¿Eres psiquiatra? Sí. ¿Y doctor? Sí, doctor en psiquiatría. Por la Universidad de Massachusetts Amherst. Eres toda una caja de sorpresas. Vale, ¿qué más hay por aquí? Más notas. La pizarra. Siento curiosidad por este pentagrama, pero aún más por el que está dibujado en el suelo. No te dedicarás a hacer rituales satánicos y toda esa mierda aquí abajo, ¿verdad? Reconozco que alguna vez los he realizado para entender a los satanistas, pero no en este caso. Buscaba una correlación entre estos dos símbolos para una investigación y no disponía de otra pizarra. Ah, pensaba que te dedicabas a invocar a Lucifer en tus ratos libres. No, solo es... Vale, lo capto. Aquí hay un mapa. ¿Qué significan todos estos puntos conectados sobre el mapa de Arkham? Es una investigación que llevo realizando desde hace mucho tiempo. Soy todo oídos. No quiero aburrirte con ello. Está bien. Pues ya está. Pues si no quieres que me aburras, pues ya está. Venga, que sí. Vale, pues nos vamos. De todas maneras, lo vamos a dejar ya prontito, ¿vale? Que lo único que quería era pues la toma inicial con el juego, ver un poco la premisa, un poco el estilo, la atmósfera. Y la verdad es que da ganas de seguir, ¿eh? Porque se va abriendo un poquito la información, el caso va avanzando muy poquito a poco. Pero a mí me encanta todo este tema de cultos, simbología, rituales. Bueno, yo creo que a muchos de vosotros también, ¿no? Que
Es además un tipo de historia muy común en muchas aventuras gráficas. La primera víctima tenía tatuado un hechizo de protección. ¿De qué o de quién quería protegerse? De la segunda víctima. Supongamos que ese tipo de cosas suceden de verdad. Bueno, eso es interesante. A lo mejor la víctima sin cabeza se estaba protegiendo de ese otro personaje que ha quedado solo a la mano, ¿no? Venga, a ver. Bien, vayamos a ver a tu amigo por correspondencia para que nos aclare el emblema de la espalda de la primera víctima. Eso nos dará una pista de su identidad, si pertenece a una orden o secta. Tal vez pueda ubicarla. También le haremos una visita a ese tal Philip Moore. Él nos puede aclarar si hay una relación entre ese hechizo y la combustión humana espontánea. Necesitamos un ejemplar del Arkham Advertiser. No recuerdo dónde tendrá lugar esa charla. Pues busquémoslo. En marcha. Vale, entonces tenemos dos caminos. Al especialista en cultos y rituales para que nos cuente un poco más, pues, de esos símbolos, etcétera. Y luego también podemos buscar al que va a dar la charla sobre combustión espontánea y tal, pero tenemos que conseguir un periódico para saber exactamente dónde es la charla, porque sabemos que es hoy, pero no sabemos dónde. Voy a subir un momento por las escaleras para cambiar... Ah, no quiere. Nada, pues el ascensor. Pues si este juego es la mitad de bueno que los anteriores de Postmodern Adventures, la verdad es que yo creo que va a merecer muchísimo la pena. No sé si habéis jugado a los dos anteriores, porque Nightmare Frames y An English Haunting creo que era, ¿no? Los juegos anteriores merecen mucho la pena y este la verdad es que tiene pintaza. Si van en la misma línea... Vale, aquí tenemos oficinas, pruebas, exterior y sótano. Vamos a probar exterior un momento para ver... Vale, esto es lo que quería. Vayamos a ver a esos dos tipos, Benjamin Marsh y Philip Moore. Vale, esto ya lo sabemos. Vale, entonces, doctora Helen Strainer, que es la psiquiatra que también tenemos que verla por nuestros problemas. Antigüedades Marsh y comisaría de Arkham. Claro, nos falta la otra localización, la de Philip Moore, pero cuando consigamos el periódico me imagino que lo desbloquearemos. Vamos a venir aquí un momento. Rob's Dinner, abierto 24 horas. Ay, cómo mola el pixel art, ¿eh? La verdad es que tiene un montón de detalle, la iluminación... Qué maravilla, qué delicia. Qué guay. Nada, estaba admirando un poco la estética, los detalles. Mira, aquí tenéis el hidrante este, ¿no? O la boca de riego. Cartel electoral. La verdad es que capta muy bien todo lo que es la idea esta que tenemos, sobre todo a través del cine, ¿no? De Estados Unidos en esta época, justo después de la Gran Depresión, del género noir que tanto se trabaja en aventuras gráficas. No sé, tiene ese ambiente, esa atmósfera, la música acompaña muy bien, no molesta, todo muy oscuro, muy depresivo, triste. Qué guay. Bueno, pues... vamos a entrar un momento simplemente para ver el interior y ya lo dejamos, ¿eh? Aquí es. Antes de entrar debería mencionarte algo. Dispara. ¿A quién? No se entera este. Ah, de Innsmouth. Eso es una localización típica de los relatos de Lovecraft. O sea que este tipo viene de Innsmouth. Vale. Hicieron redadas, detuvieron a medio pueblo y dinamitaron la línea de la costa. No sé qué ocurrió allí, pero debió de ser algo gordo. Ay, que sus habitantes tienen un aspecto extraño. Dicen algunos que es fruto de la endogamia. Eso es. La gente de Innsmouth es muy reservada y su desconfianza a los extranjeros roza la paranoia. Me costó muchos intercambios epistolares para que confiara en mí. Te digo todo esto porque debería ser yo quien hablara con él. No te preocupes, ya hablo yo. Nada, Foster, él va a la suya. Además, no tiene muchas dotes sociales, pero bueno. Y el otro no tiene mucho sentido del humor, ¿eh? Whitman. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué diablos quieren? Señor Marsh.
desconozco, no en persona. Soy Harvey Whitman, nos hemos carteado estos meses. Harvey Whitman, ¿eh? No hablo con cerdos, así que ya pueden ir largándose. Déjame a mí. Ahora me toca a mí, venga. Me gusta, le da así con el dedito como déjame hablar a mí, que a ti no te voy a hacer caso. Claro, son esas... si habéis leído un poco de Lovecraft y de Innsmouth, ¿no? Son estos hombres un poco con aspecto de pez. Vale, creí que había salido borrosa, veo que no. Permítame las presentaciones. Soy el detective Jack Foster y este es mi compañero, el detective Harvey Whitman. Sé quién es este tipo. Durante meses estuvo sacándome información sobre mis conocimientos en simbología y resultó ser un maldito poli. Como usted. Así que ya pueden ir largándose de aquí los dos. Relájese, ¿quiere? Vale, pues nada, ahora sí, lo vamos a dejar aquí antes de meterme un poco en diálogos, en conversaciones, que ya llevamos bastante tiempo y creo que es lo suficiente como para que os dé ganas de jugarlo, que de verdad, o sea, hay que apoyar estos proyectos, especialmente realizados aquí en este país, que se hacen muy buenas aventuras gráficas, se hacen muchas, más de las que parecen, es un género que aquí es muy querido en España. Y la verdad es que hay que apoyar, como digo, estos pequeños proyectos tan bien trabajados, con tanto mimo. Y nada, os invito a probarlo. Ya lo tenéis en Steam, ha salido justo hoy, así que no tenéis excusa. Gracias por ver el vídeo, por seguirme hasta aquí, por ver las andanzas de Foster y Whitman. Seguid el canal si no lo hacéis ya, que hombre, me ayuda mucho, es un gran apoyo para que continúe haciendo vídeos de gameplay, documentales, todo lo que suelo hacer hasta ahora en el canal. Darle al like y compartir este contenido con amigos y conocidos que les gusten también las aventuras gráficas. Y a los que no, pues también, hombre, que conozcan un género que merece muchísimo la pena. Nos vemos a la próxima, en el próximo vídeo. ¡Chao!